Hola, hola, bienvenidos un día más a nuestro canal, a tu canal de DN Store. En esta ocasión vamos a responder a una pregunta que muchas veces me la hacen, no la hacen es ¿por qué mi hotspot no se conecta a cierta parte, a cierta zona de mi región? ¿Por qué no puedo conectarme en la parte de atrás o de adelante y solo mira hacia una dirección, por ejemplo? Sin tener obviamente tal vez alguna antena unidireccional, ¿vale? Entonces, hoy lo vamos a analizar. Es este blog, básicamente, el blog que tenemos por acá en nuestra página. Lo puedes leer y si no, pues hoy te lo voy a mostrar paso a paso cómo realizarlo. Es muy sencillo de realizar, solo que hay que seguir, hay que ser un poco sistemáticos. Hay que ir paso a paso siguiendo las aplicaciones que son gratuitas, que todos están a su alcance. Así que vamos a iniciar. Por ejemplo, elegimos esta zona al azar totalmente, un poco que la hemos visto y nos ha servido para el ejemplo, entonces está bien. Esta es una ciudad, imagínate que tú eres de Mata de Pera, una ciudad cerca de aquí de Barcelona, que está por acá, Barcelona está acá, para que te hagas una idea, ¿vale? Y aquí está Terraza, otra ciudad, y Mata de Pera. Entonces tú dices, bueno, yo vivo en esta región, ¿vale la pena colocar un hotspot de Helium? Y entonces, esto es el primer paso que tú debes de hacer. Agarras el mapa de Google, más o menos miras tu zona, ¿vale? Entonces tú ya la ubicas. Siempre es bueno si te das cuenta. Si yo lo miro desde acá, estoy muy cerca, ¿vale? Siempre es darle bueno un zoom out, o sea, verlo muy desde afuera, ¿vale? Entonces desde acá ya vas a poder ver que aquí hay muchas zonas montañosas o zona muy rocosa. En principio va a ser más complicado que hayan más hotspots por acá. ¿Por qué? Porque es una montaña, ¿vale? Va a estar más difícil. Las ciudades más cercanas que podría llegar a conocerse sería, por ejemplo, del otro lado sería Manresa, pero claro, hay una montaña acá y hay otras zonas más por acá. Entonces, ubicas la zona, ¿ok? Y ya después, el siguiente paso es ubicarlo en en el Helium Explorer. Entonces, yo le doy aquí al Helium Explorer. Cuando le doy en el Helium Explorer, vamos a poder analizar un poco cómo se mirarían los hexágonos. Este es el mapa de Helium Explorer de Mata de Pera. O sea, yo lo busqué acá, Mata de Pera, ¿vale? Y esta es la zona. Entonces aquí ya miras que el primer paso es, bueno, ya hay hotspots en mi zona, ¿vale? No es que vaya a ser el primero. Tampoco es que aquí esté sobrecargado, ya hay cobertura, pero si solo este número te recuerdas que te dice el número de hotspots. Acá, por ejemplo, hay oportunidad tal vez de meter algunos más. Aquí ya está un poco más denso esto, ya este 5 está sobrepoblado y habría que moverlo hacia un hexágono de a la par. Pero acá, por ejemplo, lo podemos ver. El siguiente paso sería ir a analizar los hotspots que tenemos a la par, ver cómo se comportan. Este, por ejemplo, se podría decir que tiene buenos rendimientos, 589, 8,05. Le vas dando clic a diferentes hexágonos para analizar más o menos cómo le va a tus vecinos. Y así te vas uno por uno, dependiendo qué tanto análisis quieres realizar. Después, el siguiente paso sería, por ejemplo, elegir uno al azar. Por ejemplo, le vamos a dar este de por acá. A ver que cargue. Vale, por ejemplo, este dice Scrawny Rose Jellyfish. Yo le doy clic. Y aquí es donde vamos a entrar a ver a cuáles se conecta. Cuando yo le doy clic, si te das cuenta, se conecta, mira qué distancia se conectan estos. O sea, se conecta hasta wow, muy lejos. Este está por acá, también cerca, también se conecta con algunos, ¿vale? Y acá. Pero si te das cuenta, por alguna razón, todo se conecta de ahí, en esta zona, donde estoy arrastrándolo. No miras que se logra conectar hacia este, ¿vale? Vamos a seleccionar otro para que lo mires. Vamos a seleccionar alguno de estos, bueno, alguno de estos, cualquiera. Este, vamos a ver, le voy a dar clic, ¿vale? Vamos a ver hacia dónde se conecta también. Entonces, otra vez, mira, se conecta hacia esta zona y no es por distancia, porque este punto está más lejos que estos puntos, ¿vale? ¿Por qué se debe esto? Ahora lo vamos a analizar. Puede ser por las montañas o puede ser por esta razón, ¿vale? ¿Cómo podemos ver eso? Usamos esto, un mapa topográfico.
aquí te mide las curvas de nivel, por ejemplo. Las curvas de nivel no son muy útiles para saber qué está pasando. Entonces aquí ya le había dado en el mapa de Europa. Te voy a dejar estos links en la parte de abajo del vídeo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí está Mata de Pera, para que mires que estamos analizando esta ciudad, Mata de Pera. Aquí, si te das cuenta, lo rojo, ¿qué me indica? Lo rojo me indica la altura que tiene esta zona. Entonces aquí un rojo significa que tiene una altura más o menos de 700 metros. Y el verde, ¿qué me significa? Me voy aquí y miro desde 372, 468, 492, el amarillo de 515. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta zona verde, está más alta o más baja que esta. El azul es más bajo, entonces esta zona está más bajo. Entonces va a ser más fácil de alguna forma que se conecte a las zonas de aquí abajo. Claro, obviamente hay que analizar si tú estás en un edificio, si estás en una casa, qué tienes enfrente también. Puede ser que tú estés en una casa así al ras, pero puede ser que enfrente no tengas nada enfrente, no tengas edificios y puede ser que se conecte. Pero vamos a analizar que no tengas, qué obstáculos tiene tu vista. Ahora bien, no importando que tengas de obstáculos, si hay una montaña algunos kilómetros, como está pasando acá, mira, le voy a dar un poco de scroll, estas montañas no las va a sobrepasar la señal. Esta montaña en rojo de Mata de Pera, esta señal aquí se pierde en las montañas, no logra sobrepasar. Y es por eso que todos los que están en esta zona se logran conectar en esta dirección, 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 y ya no más para abajo. Si mucho, las personas acá podrán conectarse a esta pequeña zona, mira. Pero ya cuando intente pasar la señal de aquí, ya no va a encontrar nada. Entonces, básicamente, eso era lo que queríamos mostrar, que puedes utilizar estas herramientas que son muy sencillas, pero que te pueden ayudar a entender por qué no se conecta tu hotspot hasta ciertas zonas. ¿Será que tu altura es muy pequeña, muy alta? ¿Vale? Y cómo lo puedes relacionar con el mapa de Helium. ¿Vale? Entonces, básicamente era esto. Espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes alguna duda, escríbela. Si tienes alguna zona que no la logres entender, también me la puedes escribir. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que tenemos nuestros canales de Telegram, Discord, Facebook, nuestra página web donde puedes realizar cualquier tipo de pedido de algo relacionado a lo IoT. Nos dedicamos a dar soluciones de IoT. También tenemos diferentes sensores para las personas también que están en la agricultura. Ahora que miro estos mapas me recuerda a un poco de agricultura que en el IoT vienen muy bien. Entonces, hasta pronto y espero que te haya gustado el video. Adiós.